Muy buenas, en esta ocasión resolveremos un circuito RLC mediante la transformada de Laplace para encontrar una función en el tiempo. En este caso se diferencia porque como fuente tendremos una fuente alterna de corriente sinusoidal. Entonces eso va a cambiar un poco los parámetros de nuestro análisis y también la respuesta final. Va a ser más evidente que va a tener una etapa estacionaria. Entonces el problema nos está diciendo que encontremos el voltaje en el inductor en cualquier tiempo. En este caso, como es un circuito sin condiciones iniciales, va a ser relativamente fácil. Entonces, aquí no importa si calculamos el voltaje en la resistencia o en el capacitor o en el inductor, ya que están en paralelo y el voltaje será el mismo. Entonces, como ya sabemos, lo primero que hay que hacer es pasarlo al dominio de Laplace para calcular todos nuestros voltajes. Pero antes de eso hay que adaptar una expresión que se adapte a lo que es nuestra señal de entrada. Para eso ya está definida la siguiente expresión, que el voltaje de una señal sinusoidal o una fuente sinusoidal va a ser igual al voltaje pico por el seno de omega i por t más el desfase. Entonces acá tenemos que nuestro voltaje pico será de 15 volts. Entonces tenemos 15 por el seno omega i será 2pi por f, que es nuestra frecuencia angular. Lo único que va a cambiar de una fuente a otra será la frecuencia. En este caso aquí es de 500 Hz por el tiempo. Y nuestro desfase, como el circuito no nos marca que hay un desfase, va a ser de cero. Entonces, poniendo nuestros valores, tendremos que la siguiente expresión. Y para evitar problemas más adelante, de una vez vamos a obtener lo que es nuestra transformada de la fuente, que es nuestro BI. Entonces, para transformar al dominio de Laplace una expresión de seno, tenemos la siguiente transformada directa, que es este seno va a ser igual a esta división. Entonces aquí ya identificamos que omega i va a ser igual a 1000pi por t. Entonces para obtener esta transformada hay que adecuarla a esta forma. Entonces necesitamos que esta expresión tenga 1 sobre omega i. Y para que esto se cumpla, entonces nosotros podemos multiplicar la parte de arriba también por omega i para que no afecte que agreguemos un omega i abajo. Y de esa manera sacamos el 15 hacia afuera de la transformada y tenemos seno así. Para que de esa manera nos quede 15, que es el que está afuera, por el omega i que agregamos para que el omega i estuviera abajo y se respetara nuestra fórmula sobre el término de s cuadrada más omega i al cuadrado. Entonces esta va a ser nuestra transformada del voltaje en I. Esto lo hacemos porque ahorita vamos a ver que va a haber muchos números, entonces para evitar confusiones, de una vez simplemente vamos a poner voltaje I donde aparezca el voltaje inicial y al final ya pondremos todos nuestros valores para hacer la gráfica. Ahora pasando al dominio de Laplace, nuestro circuito, ya sabemos que las resistencias permanecen de manera igual y el capacitor con un valor de 1 sobre S por C y el inductor con un valor de S por L y la fuente inicial con nuestra función que ya hicimos la transformada. Entonces ahora para resolver esto, como queremos el voltaje del inductor, que es equivalente a cualquiera de estos, y únicamente hay una fuente, entonces no es necesario aplicar ni método de mallas, ni de nodos, ni de superposición, simplemente es un circuito resistivo en el cual se resuelve normalmente por serie paralelo o mixto, pero en esta ocasión como eso involucra meterse con corrientes y el divisor de voltaje únicamente nos da una expresión de voltaje sin meter corrientes, entonces optaremos por esa opción. Y si hacemos eso, entonces nosotros sabemos que si agrupamos estas tres resistencias que están en paralelo, obtendremos un equivalente, que sea nuestra impedancia 1 o Z1. Y a partir de ella podremos aplicar el divisor de voltaje con la resistencia 1 que tenemos acá arriba. Entonces primero vamos a calcular esta impedancia 1. Ya sabemos que como están en paralelo, ocuparemos nuestra fórmula de resistencias en paralelo, que es 1 sobre 1 sobre el valor de la resistencia. En este caso hacemos eso aquí con nuestros valores de reactancias y nos quedaría así. El S por C lo podemos subir de arriba y nos queda así. Ahora, como queremos eliminar todas las S de los denominadores, multiplicamos por S. Y si hacemos eso,
nos quedaría aquí una S cuadrada. Entonces ese va a ser nuestra S con mayor exponente. Entonces lo queremos dejar solo. Para eso dividimos sobre C. Y si dividimos sobre C, al final nos quedaría una S cuadrada sola. Entonces así nos quedaría nuestra expresión para Z1. Ahora sí hay que aplicar nuestro divisor de voltaje. Y si recordamos nuestra fórmula para el divisor de voltaje, el voltaje en donde queramos va a ser igual a la resistencia en los puntos en donde queramos. En este caso queremos aquí, entonces sería en Z1 sobre la suma de las dos resistencias. En este caso Z1 más R1. Y todo esto multiplicando por el voltaje inicial. Ahora, simplemente en donde aparezca Z1 ponemos nuestra función completa, tanto arriba como abajo. Y donde aparezca R1 lo dejamos tal cual y multiplicando por el voltaje inicial. Nos quedaría esta expresión. Para eliminar todo este término de los denominadores, multiplicaremos tanto arriba como abajo por este término y de manera que se cancelaría este con este y únicamente nos quedaría 1 sobre S, 1 sobre C por S y abajo también 1 sobre C por S más R1 por todo lo que está acá. Ahora lo que queremos hacer, que nos quedaría esta expresión, es dejar un S cuadrada sola. Entonces para eso, como este S cuadrada está multiplicando este R por 1, R1, entonces dividiremos sobre R1 de manera que al hacer la multiplicación el S cuadrada nos quede sola. Y es lo que tenemos acá. Simplemente dividimos todos los demás términos por R1 y nos quedaría así. Y simplemente reacomodamos nuestros términos para que el S cuadrado nos quede al principio, como es el de mayor grado, y multiplicando el voltaje inicial. Entonces ya tenemos nuestra expresión para el voltaje en estas resistencias equivalentes, que sería igualmente el voltaje del inductor. Y ahora lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación, lo primero que vamos a hacer unos pequeños cambios de variable. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que se van a empezar a juntar muchos números porque aquí no hemos involucrado lo que es el voltaje inicial. Recuerden que ya lo transformamos anteriormente, entonces ahorita lo vamos a involucrar. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros cambios de variable? Pues para empezar, sabemos que en un circuito RLC o RC, tau, que es una constante de tiempo, va a ser igual a R por C. Y precisamente esa constante nosotros la vemos aquí en nuestra función final, que sería, la tenemos dos veces, que es esta, bueno, y acá también. Entonces, ese va a ser nuestro primer cambio de variable. Entonces, como aquí tenemos dos resistencias, aquí tenemos nuestros dos cambios. Si ponemos nuestros valores, nos quedaría este valor y este valor. Ahora haremos otro cambio de variable que involucre estos dos tau, que precisamente es lo que tenemos en estas dos expresiones, que sería 1 sobre tau 1 más 1 sobre tau 2, que son las que tenemos acá. Y eso vamos a decir que va a ser igual a 2 veces alfa. Ahora, entonces, si nosotros sacamos el valor de 2 veces alfa, va a ser igual a 300 radianes sobre segundo. Simplemente aquí hacemos la operación. Ahora vamos a hacer otro cambio de variable que vamos a decir que omega n al cuadrado va a ser igual al término independiente, que es igual a 1 sobre LC. Y si sacamos nuestro valor, nos quedaría de 20 sobre 3 por 10 a la 6 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahorita vamos a ver por qué estamos haciendo estos cambios. Simplemente es para que al final podamos factorizar de una mejor manera y sin involucrar tantos números. Y ya por último proponemos un último cambio de variable que sería proponer sigma cuadrada. Sigma cuadrada va a ser igual a omega n al cuadrado, que ya lo tenemos acá, menos alfa cuadrada, que simplemente sería aquí despejar alfa y elevarlo al cuadrado. Y si sacamos el valor nos daría esto. Entonces, ¿para qué queremos todo eso? Aquí tenemos nuestra expresión final que nos quedó. Entonces vamos a empezar a hacer nuestros cambios de variable. Comenzamos sustituyendo los tau. Entonces, donde aparezca R1 por C ponemos tau 1 y donde aparezca R2 por C ponemos tau 2. Ahora observamos que estas dos expresiones se parecen a este 2 alfa. Entonces lo podemos poner así. 2 alfa y como las dos están multiplicando a S, ponemos el S. Ahora, bueno, aquí también ya pusimos el valor de omega n cuadrada, simplemente que es igual a 1 sobre LC. Y todo esto siempre multiplicando el voltaje inicial. Ahora aquí lo que vamos a hacer es
que vamos a agregar nosotros un alfa cuadrada. Pero si nosotros agregamos un alfa cuadrada, tenemos que restar un alfa cuadrada para que no afecte nuestra operación. Entonces, haciendo eso nos quedaría así. Y ahora lo que vamos a hacer es que aquí observamos que existe una factorización que podemos hacer por un binomio cuadrado. Y aquí ya ponemos directamente nuestra expresión del voltaje inicial que calculamos desde el inicio. Entonces aquí ya involucramos todo lo que son nuestros valores. Ahora sí, aquí ya podemos ver que como son constantes el 15 y omega i recuerden que era 1000pi, y el tau 1 igual es una constante, entonces las podemos sacar de nuestra expresión de las funciones. Entonces ya nos quedaría así en general nuestra función, y si observamos, aquí podemos ver otro cambio de variable. Tenemos el omega al cuadrado y el menos alfa cuadrada, que es lo que tenemos aquí. Entonces estos dos términos los podemos expresar como sigma cuadrada. Y así nos quedaría nuestra función final con todos los cambios de variable. Obviamente ya tenemos acá todos nuestros valores para que al final pongamos nuestros valores, pero trabajaremos encima de esto. Ahora lo que nos faltaría sería pasar del dominio de Laplace al dominio del tiempo. Para ello aquí tenemos nuestra expresión y lo primero será simplificarlo. Esto lo haremos mediante fracciones parciales, ya que aquí tenemos una función cuadrática y acá también tenemos otra función cuadrática. Entonces eso lo podemos expresar como la suma de dos fracciones parciales. Como son cuadradas, se le agregaría a s más b, y acá también es cuadrática, entonces ds más c. Aquí no puse c para que no se confunda con el valor del capacitor al final. Entonces esto lo igualamos a s, que es nuestro factor que está ahí arriba. Entonces ya sabemos cómo resolver fracciones parciales, vamos a hacerlo poco a poco. Entonces aquí multiplicamos los términos cruzados, aquí sería as más b por todo este término, y acá sería s más alfa cuadrada más sigma cuadrada por ds más e, que es lo que tenemos acá, y tendremos que desarrollar todas estas operaciones de manera que nos quedaría así. Y ahora lo que tenemos que hacer es agrupar todo lo que tenga s cúbica, todo lo que tenga s cuadrada, todo lo que tenga s y todo lo que no tenga ningún término s. De manera que nos quedaría así. Y como acá solamente tenemos una S, en donde agrupamos las S, que es aquí, la igualamos a 1. Entonces aquí observamos que aparecen términos como omega i cuadrada, alfa cuadrada y sigma cuadrada. Todos estos valores ya los habíamos calculado en la diapositiva anterior. Entonces para resolver este sistema de ecuaciones tenemos que poner nuestros valores. Aquí yo lo que les recomiendo es que directamente utilicen una aplicación o una calculadora para obtener sus valores, que fue lo que yo hice. Entonces, bueno, aquí ya tenemos los valores y aquí ya sustituí todos los valores. Entonces, esta sí sería la ecuación que tenemos que poner directamente en una calculadora de sistemas de ecuaciones. Y al final obtendríamos los siguientes valores, que como notan son valores muy pequeños, así que para hacerlo a mano sería bastante tardado. Y entonces ya podemos en nuestra ecuación inicial sustituir nuestros valores de as más b y de d y e. En este caso los voy a dejar así por el momento para no estar poniendo tanto número, pero ya tenemos los valores. Entonces ahora sí hay que resolver estas transformadas, que como vemos aquí serían dos transformadas, que no son tan directas, por lo tanto tendremos que aplicar el primer teorema de traslación. Entonces, en vez de utilizar el primer teorema de traslación, utilizaremos unas fórmulas directas. ¿Qué son estas? Que obviamente fueron sacadas del teorema de traslación, por eso es que se parecen bastante. Y gracias a nuestro primer cambio de variable que hicimos, ahora nuestra expresión se parece a las fórmulas. Entonces será más fácil aplicar nuestra fórmula. Simplemente habrá que acoplar el numerador a que se parezca a lo de abajo y a nuestras fórmulas. Entonces, lo primero es que dividimos estas transformadas en 4, en cada uno de sus constantes. Entonces, para la primera, sacamos el a afuera de la transformada y dejamos el s. Como arriba queremos tener lo mismo que está acá abajo, que es este s más alfa cuadrada, entonces sumamos más alfa y restamos más alfa. Este más alfa lo vamos a ocupar para completar esto, y este menos alfa no lo vamos a ocupar, entonces lo pasaremos más adelante hacia la transformada de acá,
como están juntas, se puede hacer eso. Entonces, para la segunda, este b lo sacamos y nos quedaría 1 sobre el denominador de acá. Para la tercera, sacamos el d y nos quedaría s sobre este denominador. Y para la cuarta, sacamos el e y lo dividimos sobre el denominador. Y nos quedaría esto. Ahora hay que acomodarlo a como está en nuestra fórmula. En nuestra fórmula nos dice que s menos a. Acá como tenemos más, lo que hay que hacer es factorizar un menos. Si nosotros ponemos menos para que se adecue a la fórmula, entonces alfa tendría que valer menos alfa. Entonces hacemos lo mismo arriba, factorizamos un menos y alfa sería menos alfa. Pero como dije desde un principio, el menos alfa aquí nos sobra. Entonces lo multiplicamos con el a que estaba inicialmente y ese lo pasamos al otro lado, a la otra transformada. De manera que nos quedaría b menos a por alfa. Y esta es nuestra constante. Y lo demás se queda igual. Estas dos transformadas, como son directas, simplemente las dejamos así. Ya sabemos que están sus dos transformadas inversas como fórmula directa básica. Entonces ya empezaremos a aplicar nuestras fórmulas y comenzamos con la primera. Entonces aquí la constante a se deja igual. Esta como tiene s más una constante, que sería alfa, entonces ocuparemos nuestra primera transformada. Entonces sería por e a la menos a es menos alfa, por t. Y está multiplicando al coseno de omega t. Acá omega cuadrada sería igual a sigma cuadrada. Entonces para que sea omega, entonces aplicamos raíz y nos quedaría sigma normal por t. Y para la segunda, esta expresión nos queda igual. Bueno, aquí me faltó un más. Y simplemente lo que habría que hacer es respetar esta constante y acoplarla a la fórmula. Acá nos dice que si tiene esta fórmula se le debe agregar abajo un omega cuadrada. En este caso acá es sigma, entonces agregaremos un sigma abajo. Y multiplicamos por la exponencial de menos a, que es menos alfa por t. Y agregamos el seno de omega t, que es seno de sigma t. Y para las otras dos, que son directas, entonces para la primera, como tenemos arriba una s, ocuparemos esta de coseno y nos quedaría d por coseno de omega i por t. Omega i porque es el que tenemos acá. Y para la cuarta sacamos el e y nuestra fórmula nos dice que agreguemos un omega hacia abajo. En este caso omega es igual a omega i. Entonces lo agregamos abajo y lo multiplicamos por el seno de omega t. Entonces así ya nos quedaría nuestra expresión final. Ahora lo único que hace falta es agregar nuestros valores que ya calculamos a lo largo del video. Son todos estos. Entonces obviamente nos va a quedar una cosa muy grande, que es esto. Y si simplificamos todo esto, al final obtendremos esta expresión, la cual ya es nuestra expresión final del voltaje del inductor en el tiempo, la cual ya podemos graficar y ver cómo es su comportamiento en el tiempo. Aquí claramente podemos ver una etapa transitoria que está representada por exponenciales, que como sabemos una exponencial negativa a un número muy grande, es decir, un tiempo muy grande, va a tender a cero. Por eso es que es transitoria, porque tiende a desaparecer en algún momento y solamente dura un tiempo. Y la estacionaria, que aquí vemos que no tiene ninguna exponencial y simplemente es una función de coseno y aquí una función de seno. Entonces esto va a tener a permanecer durante todo el tiempo que la entrada sinusoidal permanezca activa. Entonces aquí podemos observar en la gráfica cómo es que se comporta el voltaje con respecto al tiempo en el inductor. Aquí primero vamos a tener nuestra etapa transitoria que va a empezar a oscilar de manera subamortiguada hasta que se empiece a perder poco a poco y luego va a llegar a un punto en el que se va a quedar de manera estacionaria. Sí va a haber unos pequeños cambios, pero siempre va a permanecer como un ciclo constante. Y pues así es como se hace este tipo de circuitos cuando no hay condiciones iniciales. Obviamente cuando hay condiciones iniciales es lo mismo, nada más que en vez de aplicar un divisor de voltaje, sí se tiene que aplicar un método de mallas o un método de nodos para resolver el circuito. Entonces va a quedar un poco más de operaciones ya que hay que resolver sistemas de ecuaciones y así. Entonces pues eso sería todo.